iglesia, y he titulado a este estudio Ser iglesia transforma tu vida. Ser iglesia, ¿qué? Transforma tu vida. Bueno, y mi vida también. De hecho, estoy convencido de que si yo no hubiera conocido al Señor Jesús y Él me lleva a formar parte de su iglesia, nunca mi vida hubiera sido transformada, porque no nací en un hogar cristiano, por 20 años no supe nada de lo que era Biblia y por mucho tampoco sabía nada de lo que era una iglesia. La única imagen que yo tenía de iglesia era en la ciudad donde yo vivía, en la iglesia católica, que había como un santo así grande, como 10, 15 pies, y ahí era lo único que yo sabía de iglesia, y solo pasaba por el frente y jamás de los jamás entraba. Yo no sabía que había pentecostales, ni bautistas, ni metodistas. En Cuba dicen no hay Dios, y eso lo enseñan todos los días, tristemente. Pero el Señor me alcanzó, como está alcanzando a tanta gente, no solo en Cuba, en todas nuestras naciones, ¿verdad? Y aquí también, porque solo siendo iglesia podemos ser transformados. Hay gente que dice, quiero cambiar. ¿Sabe cuál es el mensaje? Tienes que ser iglesia. No es ir a la iglesia, tienes que ser iglesia del Señor. La iglesia... Este es un tal vez segundo nombre que yo quiero ponerle, porque quiero decir esta gran verdad. La iglesia es de carne, no es de ladrillos. ¿Sí? La iglesia es de carne, no es de ladrillos. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que la iglesia es el lugar donde nos reunimos. Vamos a la iglesia. No. Somos la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Puede decir conmigo, yo soy la iglesia? Y bajo esa idea quiero estar compartiendo hoy acerca de la iglesia, que nosotros podamos fortalecer nuestra identidad como iglesia, es decir, somos iglesia. Y es muy importante para cada una de las personas que quieren seguir al Señor que estén convencidos que somos. Yo soy la iglesia. ¿Lo puedes decir de nuevo? Yo soy la iglesia. ¿Y por qué es bueno repetirlo? Mire, hermano, tu oído, tu mente, tu espíritu y tu cuerpo tienen que escuchar eso cada rato. Porque como decía la canción, nuestra carne tiende hacia el mal, pero cuando nosotros enseñamos a nuestra carne que somos la iglesia, pues empieza a tomar la órbita y la frecuencia del Señor. Yo soy la iglesia. Y eso es la idea, fortalecer en cada una de nuestras vidas nuestra identidad como iglesia. Hoy muchos grupos se llaman iglesia, incluso hay dos que me llaman mucho la atención. Una me da risa, otra me da tristeza. La que me da tristeza es iglesia satánica. Ya hasta para Satanás han hecho una iglesia satánica, y tienen una Biblia satánica. Terrible, ¿verdad? Siendo que la iglesia tiene conceptos tan santos, tan divinos, y la iglesia tiene una identidad en el Señor Jesucristo. ¿Cómo van a poner iglesia satánica? O es satánica o es iglesia, pero no puede ser iglesia satánica. Bueno, grupos satánicos sí, pero no iglesia satánica. Y la otra que me da risa es una iglesia que hicieron unos argentinos que se llama la iglesia de Maradona. Y Maradona es el centro de atención para adorar a Maradona. ¿Está bien eso? Bueno, búsquenlo en el internet también. ¡Qué terrible! ¡Qué algo descabellado! Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que hemos sido comprados por su sangre, hemos sido redimidos, hemos sido fortalecidos, ¿verdad? Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Ok. Y todos conocemos, cuando decimos iglesia, estamos pensando en un grupo de personas que estamos buscando del Señor, ¿sí o no? ¿Algún otro concepto de iglesia que quieran compartir? Seguidores de Jesús, muy importante. Cuando decimos iglesia, estamos pensando en seguidores de Jesús. ¿Otro concepto de iglesia? ¿Alguien quiere compartir? Es el templo de Cristo, muy bien. ¿La qué? La casa. La iglesia se reúne en las casas. Es la casa de Dios.
¿No? ¿Es lo que quieres decir, la casa de Dios? ¿Cómo te sientes a gusto? Oh, como familia, como la casa, como el grupo de personas que están en casa. No house, pero home. Home. Es más como un Hogar. Sí. Hogar. Esa idea, muy buena. Y es uno de los puntos que vamos a estar tratando. De estas tres conceptos nos acercamos mucho. ¿Sabe que Jesús mencionó el término iglesia en los evangelios 2 veces? Uno en este texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 16, verso 18, le dijo él a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Verso 18 del capítulo 16 de Mateo dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hago una aclaración, aunque no es el tema hoy profundizar en esto, pero cuando Jesús está diciendo sobre esta roca, no se está refiriendo a Pedro, sino se está refiriendo al argumento de Pedro, a la respuesta de Pedro, ¿ok? Sobre esa palabra que tú has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? Bueno, a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Cuando Pedro, con su temperamento y su carácter, respondió de primero y dijo: tú eres el Cristo. Él le dijo: esa palabra que tú has dicho es la roca en la cual voy a edificar, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y me gusta mucho que él dijo mi iglesia, no es la iglesia de Javier, no es la iglesia de la convención bautista, no es la iglesia pentecostal de no sé qué, no es la iglesia metodista de no sé dónde, no, es la iglesia de Cristo. Una sola iglesia. ¿Se da cuenta que Jesús nos dijo: edificaré mis iglesias? ¿Cómo dijo él? Mi iglesia. Por eso nosotros somos la iglesia del Señor. Por supuesto, bajo los términos teológicos tal vez, o un poquito conceptuando: iglesia local, el grupo de personas que nos reunimos geográficamente en un lugar, pero iglesia universal es todas las personas que se han venido reuniendo por todos los tiempos, en todos los lugares, ¿verdad? En todos los idiomas. La reunión más grande va a ser en la eternidad, cuando dice que nos vamos a reunir de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Ahí va a estar la iglesia reunida en la eternidad adorando al Señor. ¿Cuántos van a estar allí? Bueno, oí que dijeron gloria a Dios por aquí, no sé si van a estar por ahí. ¿Cuántos van a estar ahí? ¡Hey, amén! Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, ahí vamos a estar, estoy convencido. Incluso los que no dijeron nada, yo sé que la fe en el Señor está, y a veces las acciones son más que las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo surgió la iglesia y cómo se le ocurrió al Señor el tema de que seamos su iglesia? A ver, ¿tienen alguna idea? Quiero escucharles porque yo sé que ustedes están conscientes. ¿Cuándo surgió la iglesia? Bueno, lo llevaste hasta allá adelante, wow. No está mal. Desde la creación, vamos a bosquejarlo así. A ver, otra idea. ¿Cuándo surgió la iglesia para usted? Todas las respuestas van a estar bien. Bueno, tengo una sola respuesta: desde la creación. Algunos dicen en Pentecostés. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo vino sobre los discípulos y empezaron a hablar nuevas lenguas, pero también la iglesia fue llena ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Porque para ser iglesia tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Dice amén? Amén. No hay iglesia sin Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí por la iglesia. ¿Dice amén a eso? Ok, eso es importante. Pero también algunos dicen, bueno, la iglesia también surgió cuando Jesús seleccionó a sus discípulos y los llamó para que fueran sus seguidores, como decía María. Es importante que veamos este enfoque muy bueno, porque está, yo digo, en semilla. Los discípulos eran la semilla de la iglesia, ¿verdad? 12 semillas que se multiplicaron. ¿Saben cuántos se multiplicaron los discípulos después? Lo dice la Biblia, en 70 personas. Y después se multiplicaron en 500 personas, y después se multiplicaron en 3,000 personas, y ya después Lucas no pudo contar más y ya no hubo más conteo. Pero esos números están. ¿Recuerdan? Se fueron los 12 y vinieron ¿cuántos? 70.
Próximamente voy a explicarles por qué vinieron 70. Después vinieron, dice que Jesús tenía 500 discípulos. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Después se lo voy a decir. Y finalmente 3000 en Pentecostés se sumaron a la iglesia. Voy a llevarles después, hoy no, pero en otra ocasión, cómo se llega a 500 personas. Porque la iglesia en Cuba la llevamos a 500 miembros y fue una bendición para nosotros. Entonces, qué importante que podamos ver el surgimiento de la iglesia también desde la semilla, que fueron los discípulos que Jesús llamó. Pero otros piensan que la iglesia surgió un poquito más atrás, no tanto en la creación, vamos a llegar allá, pero otros piensan que surgió cuando Israel salió de Egipto. Y van a ver por qué. Algunos creen que la iglesia comienza en el corazón de Dios, en el plan de Dios, cuando Israel salió de Egipto. Y otros piensan, como Noelia, que desde la creación. Yo estoy convencido también que sí, porque el Señor, cuando nos creó en Adán, quería que Adán y su generación se relacionara con Él. Y la iglesia, nosotros estamos redimidos para que nosotros recibamos el Espíritu de Dios que tenía Adán también y podemos relacionarnos con el Señor. Por eso el concepto de iglesia estaba en Génesis, pero viéndolo ya desde el punto de vista conceptual, en el hombre redimido, perdonado, después de la caída, lo vemos en Israel. ¿Por qué? Uno, la palabra iglesia viene del término griego eclesia, que significa asamblea o grupo de personas que están sacados fuera. Es decir, grupo de personas apartados para Dios. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Apartado. Entonces, la iglesia, si lo vemos bosquejado como desde Génesis, Dios quiere que Adán y su generación estuviera como apartado para Él. Tristemente no fue así, y los que se fueron apartados de Él. Por eso iglesia es apartarse con el Señor, apartarse del mundo para Dios, apartarse de Egipto, los judíos, para adorar a Dios. Por eso Moisés lo sacó al desierto. ¿Qué construyó Moisés? Un tabernáculo. ¿Para qué? ¿Sabe el mensaje de Moisés para Faraón cuál fue? Deja que mi pueblo salga para que adore a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ese es el concepto de iglesia. Un grupo de personas que hemos sido apartados del mundo, del pecado, para adorar al Señor. Apartados, iglesia. Con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? El hombre estaba en la casa de cambio. Mateo estaba haciendo cambios para el tema de los impuestos y Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo. El todo, yo le explico qué quiere decir el todo de Mateo. No robó más, no cobró más de lo debido, dejó todo. ¿Y qué hizo? Se apartó para Cristo. ¿Qué hizo Pedro y sus hermanos que estaban pescando? Dejaron todo y se apartaron para el Señor. Eso es la iglesia. ¿Ya? En Pentecostés. ¿Recuerdan la orientación de Pedro cuando los judíos, después de escuchar el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, dijeron, hermano, estamos mal, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros. Ser salvos de esta perversa generación. Eso es una iglesia. Una iglesia es una persona o un grupo de personas que ha entendido que te tiene que arrepentir, convertirse, apartarse del pecado y ser salvo de la perversa generación, del mundo o la mundanalidad. No veamos mundo como cosmos, porque el Señor quiere que disfrutemos de todo, la playa, los árboles, la fruta, todo lo que Él ha creado, ¿sí o no? Pero sí de la mundanalidad que nos aleja de Dios. Pero como somos iglesia, nos acercamos ¿a quién? Al Señor. ¿Dicen amén hasta aquí? ¿Algún comentario? Traigo 3 imágenes para ampliar el tema de iglesia. Llamados para estar para el Señor, santos para el Señor,
Dios, ¿qué quieres conmigo? Que seas mi iglesia. ¿Para qué? Para que sean santos. ¿Recuerdan lo que Pedro dijo? Sed santos porque yo soy santo. Lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento a través de los profetas, lo dijo en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Porque el plan de Dios para con la iglesia siempre ha sido que vivamos para Dios. Amén. Tristemente la gente interpretó el término santo como figuras o personas para adorarle. No, santos somos nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido, ¿qué cosa? Apartados para el Señor en un proceso de santificación. Quiere decir, cada día nos vamos yo no creo en las conversiones. Bueno, creo que Dios hace milagros de un día para otro, ¿verdad? Dios puede hacer así, cambiar a una persona de un día para otro, pero me gusta mucho la conversión progresiva. La gente se va convirtiendo, la gente se va salvando, la gente va cambiando. ¿Creen en eso así? Es más saludable, ¿verdad? La gente va creciendo. Ningún niño nace y ¡pum! Crece así como que llegó a su altura ya. No, el niño va creciendo. El creyente se va santificando poco a poco, conociendo la palabra, acercándose más al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo, como decía ahorita Lourdes. El cuerpo de Cristo. ¿Sabe que hay personas tristemente en este siglo, en el siglo XX también, que decían y dicen: yo amo al Señor, sí, yo estoy leyendo la Biblia, yo sé de Cristo, Él es el Salvador, pero no quiero saber de la iglesia? ¿Han escuchado a alguna persona así ustedes? Levanten la mano algunos que hayan escuchado eso, que no quieren saber de la iglesia. No ustedes, sino otras personas que no quieren saber de la iglesia. Ok. Bueno, miren, es imposible amar a Cristo si no ama a la iglesia. Bajo estos conceptos que hemos hablado, ¿ok? Porque la iglesia es ese grupo de personas que estamos santificándonos, llenos de situaciones reales, de altas y bajas, de blancas y negras y coloradas y amarillas y de todos los colores de problemas, ¿verdad? Pero que vamos siguiendo ¿a quién? A Cristo. Hechos capítulo 14 nos dice: es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de los cielos. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y para nosotros poder ser dirigidos por Cristo, tenemos que formar parte de la iglesia, del cuerpo. Y yo digo más, tenemos que ser la iglesia del Señor. Por eso es el título. Ser la iglesia nos transforma. La iglesia es de carne y no es de ladrillos. ¿Ok? Así que ser el cuerpo de Cristo nos permite varias cosas. Uno, ser dirigido por la cabeza. Si una persona no quiere formar parte de la iglesia y está fuera de la iglesia, ¿cómo va a ser dirigido por Cristo? ¿Me explican? ¿Qué usted cree si usted se encuentra ahora al salir de aquí en la calle, en la esquina, una cabeza flotando? ¿Le gustaría relacionarse con una cabeza flotando? ¿Por qué? ¿Le falta qué cosa? ¿Y si le gustaría relacionarse con un cuerpo que no tenga cabeza? Cualquiera de las dos situaciones es lo que hizo Omar ahora. Está feo eso. Ya, yo me acuerdo cuando yo era niño, había una película que se llamaba El jinete sin cabeza. No sé si alguien la vio. Algo terrible, ¿verdad? Mire, hermano, nadie puede tener una relación con Cristo si no es iglesia. Para ser dirigido por el Señor tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Amén. Eso es saludable espiritualmente hablando, y físicamente y materialmente. Ahora, ¿por qué? Porque todos nosotros vamos a alcanzar, y esto es muy importante ahora, nuestra realización de vida cuando nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y eso solo lo podemos entender si somos iglesia, si tenemos el Espíritu Santo y si nuestra vida está conectada con Cristo. ¿Dice amén? Por eso la iglesia, en la imagen y en la práctica de ser el cuerpo de Cristo, es muy saludable para nosotros decir: yo quiero ser iglesia, yo quiero ser la iglesia. Amén. Yo quiero ser y vivir como la iglesia de Cristo. La otra perspectiva es la familia o el hogar. La familia de Dios es importantísimo, y hago un resumen. Efesios capítulo 2 verso 19 dice la Biblia: ya no somos extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay algunas personas administrativamente que seleccionan quiénes van a ser miembros de una iglesia o no. A mí me gusta mucho saber que el Señor hace miembro, Él, de la iglesia del Señor a través de la conversión de todo un proceso de discipulado en cuanto a creer, bautizarse y crecer. Y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Y todas las personas que entran en ese proceso son miembros de la iglesia de Cristo. ¿Dice amén? Son miembros de la familia de Dios. Y como decía ella, una familia, si no respiramos ambiente familiar, falta algo. Por eso tenemos que vernos como familia. Amén. La iglesia es la familia de Dios. Y somos familia de Dios por un hecho sobrenatural. ¿Usted sabe eso? Usted es iglesia por un hecho sobrenatural. ¿Cuál es? Que Dios el Padre nos ha adoptado como hijos. Para la ley romana, un hijo podía ser aborrecido por los padres. Le quitaban la herencia, le podían legalmente dejar desamparado por cualquier cuestión legalmente establecido. Ahora, pero cuando si adoptabas a un hijo, ese hijo no podía ser aborrecido por la ley romana. Tenía que mantenerse con todos los privilegios como hijo. Y usted y yo somos adoptados de Dios. ¿Qué nos dice eso? Todos los privilegios en la familia de Dios, usted y yo lo tenemos. Por eso tenemos que ser iglesia. Dilo fuerte para seguir. Tenemos que ser iglesia. Por eso yo soy la iglesia. ¿Y usted? Yo soy la iglesia. Y finalmente somos una nación santa. La nación santa. Primera de Pedro, o mejor dicho, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Somos la nación que Dios separó. Todos los redimidos somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, la nación de Dios. Amén. Y termino en esta imagen linda. Somos la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Yo estoy convencido que todos pasamos por esto que voy a hablar. La novia y el novio siempre querían estar juntos, ¿verdad? En ese momento, en esa primera etapa del noviazgo, quiero ver a mi novio o quiero ver a mi novia. Quiero estar siempre juntitos, las cabecitas juntitas, ¿verdad? Besito, besito, abracito, abracito. Siempre el amor, ¿verdad? Cristo quiere también que nosotros nos veamos como su novia. Finalmente, cuando hablamos en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para el encuentro con Él. Mi deseo como pastor es que todos nosotros seamos iglesia. Seamos iglesia, la iglesia del Señor, que es de carne y no de ladrillo, que es guiado por el Espíritu de Dios para que vivamos en sus propósitos. Amén. Usted es la iglesia. No diga nunca vamos a la iglesia. Diga vamos a reunirnos con la iglesia para adorar al Señor. Todo creyente o seguidor de Cristo tiene que pertenecer a la iglesia para poder crecer. No se puede crecer espiritualmente si no eres la iglesia del Señor. Si no amas la iglesia, nunca vas a amar a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para ser guiado por Cristo, ineludiblemente tienes que ser parte o ser iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo, la iglesia, será levantado en la segunda venida. Amén. En la segunda venida de Cristo. Y no existen iglesias independientes por cuenta propia. Sin el Señor guiándoles. Un creyente solo no va a crecer como Dios quiere. Tenemos que ser iglesia como familia, como pueblo de Dios, como
novia de Cristo. Y Cristo murió por su iglesia, ¿verdad? Para santificarla. Y ninguna persona redimida nunca va a ser transformada si no es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Ser iglesia es un estilo de vida. Ser iglesia no es opcional, es algo que necesita toda persona que cree en Dios y quiere agradar al Señor siempre. Seamos iglesia en este siglo que nos ha tocado, en este tiempo que Dios nos ha permitido la vida y la oportunidad para adorar. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Tú y yo somos la iglesia.